Crecí en una casa donde faltaba casi todo. El dinero nunca alcanzaba, la comida se medía, la ropa pasaba de un cuerpo a otro, y aún así nunca sentí que me faltara lo más importante. Nuestra casa era pequeña, con paredes gastadas y un techo que crujía cuando llovía. En invierno, el frío entraba sin pedir permiso. En verano, el calor parecía no tener fin, pero dentro de esas paredes vivía algo que no se compraba con dinero. Una familia que se mantenía unida incluso cuando todo parecía estar en contra. Mis padres nunca hablaron de sacrificio, pero lo vivían cada día. Mi madre hacía milagros con casi nada. Mi padre regresaba cansado, con las manos marcadas por el trabajo, pero siempre encontraba fuerzas para abrazarnos. No teníamos lujos, pero teníamos miradas sinceras, risas compartidas y silencios llenos de amor. Mientras otros soñaban con juguetes, yo soñaba con ver a mis padres descansar. Mientras algunos se avergonzaban de su origen, yo aprendía a valorar cada gesto pequeño. Un plato caliente, una manta compartida, una palabra de aliento cuando el mundo parecía demasiado duro. Esta historia no es solo sobre pobreza, es sobre dignidad, es sobre crecer entendiendo que la riqueza no siempre se mide en monedas, sino en la forma en que una familia se sostiene cuando todo falta. Tal vez tú también creciste así. Tal vez recuerdas una casa humilde donde el amor era lo único abundante. O tal vez nunca lo viviste, pero necesitas creer que ese tipo de amor existe. Quédate conmigo, porque esta historia revela lo que realmente significa ser rico cuando no se tiene nada. Suscríbete al canal para escuchar historias que nacen del corazón. Deja tu like si crees que el amor vale más que el dinero. Y comenta, ¿qué fue lo más valioso que tu familia te dio, aun cuando faltaba todo? La historia apenas comienza, y lo que viene demuestra que incluso en la pobreza puede existir una riqueza imposible de perder. La casa donde crecí no aparecía en postales ni en fotografías familiares que se mostraran con orgullo. Era una construcción humilde, levantada con madera vieja y esfuerzo repetido, situada al borde de un camino de tierra que el invierno convertía en barro y el verano en polvo. No tenía cercas bonitas ni ventanas grandes. Tenía grietas, muchas, algunas en las paredes, otras invisibles marcadas por la vida. Éramos pobres, no de esos que lo dicen en voz alta, sino de los que lo saben sin necesidad de nombrarlo. La pobreza se sentía en el silencio cuando algo se rompía, y no había dinero para arreglarlo. En la forma en que mi madre contaba las monedas antes de ir al mercado. En el gesto cansado de mi padre cuando regresaba del trabajo con la espalda encorvada y las manos ásperas. Yo era el mayor de los hijos. Y aunque entonces no lo entendía, ese detalle definió mi infancia mucho más de lo que imaginaba. Las mañanas comenzaban antes de que saliera el sol. El frío se colaba por debajo de la puerta y nos obligaba a levantarnos rápido, no por disciplina, sino para mover el cuerpo y no quedarnos congelados bajo las mantas finas. Mi madre ya estaba despierta, siempre. Nunca recuerdo haberla visto dormir hasta tarde. Su día empezaba cuando el nuestro aún no había comenzado. Encendía el fuego con paciencia, soplando con cuidado para no desperdiciar leña. El olor a humo se mezclaba con el del café ralo que alcanzaba apenas para todos. No había desayunos abundantes, pero había ritual. Nos sentábamos juntos, aunque fuera por pocos minutos. Ese momento, breve y silencioso, era el único en el que sentíamos que el día todavía no nos había vencido. Mi padre hablaba poco por las mañanas, no por falta de cariño, sino por agotamiento. Trabajaba desde que tenía memoria. Nunca pregunté si le gustaba lo que hacía. Supuse que no importaba. En nuestra casa el gusto era un lujo, la necesidad mandaba. Yo ayudaba en lo que podía,
Acomodaba a mis hermanos, les ataba los zapatos gastados, revisaba que llevaran algo de abrigo. Nadie me dijo que debía hacerlo. Simplemente ocurrió, como si el rol me hubiera sido asignado desde el nacimiento. A veces miraba a otros niños del pueblo jugar sin preocupaciones. Reían fuerte, se ensuciaban, rompían cosas. Yo los observaba con una mezcla de curiosidad y distancia. No era envidia exactamente, era conciencia. Sabía que si yo rompía algo, no habría reemplazo, que si me lastimaba, no había tiempo para detenerse. Aprendí pronto a medir cada movimiento. La pobreza no solo quita cosas materiales, quita espontaneidad, te obliga a pensar antes de actuar, te hace adulto antes de tiempo. Mi madre era el corazón de la casa, pequeña, delgada, con el rostro marcado por el cansancio, pero con una mirada firme que nunca se quebraba frente a nosotros. Podía estar agotada, enferma, preocupada, pero jamás dejó de sonreírnos. No porque estuviera bien, sino porque entendía que su sonrisa era un escudo para nosotros. A veces la escuchaba llorar por las noches, creía que no lo sabíamos, creía que dormíamos. Yo fingía hacerlo, pero permanecía despierto, mirando el techo oscuro, escuchando ese llanto silencioso que no pedía consuelo, solo desahogo. Ahí entendí algo que nadie me explicó. Los adultos también se rompen, solo que lo hacen en silencio. Mi padre, en cambio, cargaba su dolor de otra forma. No lloraba, se volvía más callado, más rígido. Pero cada noche, sin falta, se sentaba con nosotros aunque fuera unos minutos. A veces no decía nada, a veces solo apoyaba la mano sobre nuestra cabeza. Ese gesto simple era su manera de decir, sigo aquí. No teníamos juguetes nuevos. Los pocos que existían habían pasado por muchas manos antes de llegar a las nuestras. Inventábamos juegos con piedras, palos, imaginación. Aprendí que la creatividad nace de la carencia. Cuando no tienes opciones, creas caminos. Pero también aprendí a callar mis deseos. Nunca pedí nada que supiera imposible. Nunca quise ser una carga más. Ese pensamiento se instaló en mí sin avisar. No estorbar, no pedir, no necesitar demasiado. Hubo días especialmente duros. Días en los que la comida era poca y el cansancio mucho. Mi madre repartía los platos mirando con atención, como si pudiera engañar al hambre con equidad. Yo comía despacio. A veces dejaba un poco para mis hermanos. Decía que no tenía hambre. Mentía bien. Aprendía a hacerlo temprano. Una noche, mi padre llegó más tarde de lo normal. Venía herido, no gravemente, pero lo suficiente para preocuparnos. Se había lastimado en el trabajo. Recuerdo el silencio pesado mientras mi madre limpiaba la herida con cuidado. Nadie preguntó si volvería al día siguiente. Todos sabíamos la respuesta. Volvería. Siempre volvía. Esa noche entendí que nuestra familia no se sostenía por comodidad, sino por resistencia. Cada uno empujaba como podía, y yo, sin darme cuenta, ya empujaba más de lo que correspondía a un niño. No odié mi infancia, pero tampoco fue ligera. Fue una infancia con peso, con responsabilidad temprana, con amor real, pero exigente. Un amor que no protegía del dolor, pero enseñaba a soportarlo. Ese fue el lugar donde crecí. Una casa pobre, sí, pero también una casa donde aprendí qué significa permanecer cuando todo falta. Y sin saberlo todavía, esa forma de vivir marcaría cada decisión que tomaría en el futuro. A medida que fui creciendo, entendí que la pobreza no solo se vive dentro de casa, también se siente afuera, en la escuela, en la calle, en las miradas ajenas. No todos preguntaban, pero muchos sabían. La ropa gastada, los zapatos heredados, la forma cuidadosa de hablar, todo delataba de dónde venía. Nunca me dijeron que debía sentir vergüenza, pero el mundo se encargó de insinuarlo. Algunos compañeros hacían bromas sin pensar. Otros
miraban con lástima. Yo aprendí a mantener la cabeza en alto, no porque me sintiera fuerte, sino porque no quería darles el gusto de verme caer. Ser el mayor significaba algo más que ayudar en casa. Significaba ser ejemplo. Mis padres nunca lo dijeron explícitamente, pero lo entendí rápido. Mis hermanos me miraban para aprender cómo reaccionar, cómo aguantar, cómo comportarse. Yo no podía permitirme romperme, no delante de ellos. Así que empecé a guardar cosas, guardé miedos, guardé frustraciones, guardé preguntas que no tenían respuesta. Cuando algo me dolía, me decía que no era tan grave. Cuando algo me hacía falta, me convencía de que podía esperar. Ese hábito, aparentemente inofensivo, se convirtió en una armadura. Mi padre empezó a llevarme con él a algunos trabajos ocasionales, no porque quisiera quitarme la infancia, sino porque necesitaba ayuda. Yo acepté sin dudar. Me sentía orgulloso de aportar, de sentir que no era solo una boca más que alimentar. Pero en el fondo, algo cambiaba. Mientras otros niños jugaban después de la escuela, yo aprendía a cargar peso, a obedecer órdenes, a cansarme de verdad. Las primeras veces llegaba a casa con las manos doloridas y el cuerpo exhausto. Mi madre me miraba con preocupación, pero no decía nada. Me daba un plato caliente y me acariciaba el cabello como cuando era pequeño. Ese gesto simple me sostenía más que cualquier palabra. Empecé a entender el cansancio de mis padres desde adentro. Ya no los veía como figuras lejanas, sino como personas luchando día tras día para que nada se derrumbara. Y esa comprensión me hizo sentir aún más responsable. En la escuela, mis notas eran buenas, no porque fuera especialmente brillante, sino porque sabía que estudiar era una de las pocas salidas posibles. Me repetía a mí mismo que no podía fallar. No tenía derecho a hacerlo. Si fallaba, no era solo yo el que perdía, era toda la familia. Esa presión no venía de ellos, venía de mí. Mis hermanos crecían y yo me convertía, poco a poco, en una mezcla extraña de hermano y adulto. Los cuidaba cuando mis padres no estaban, los defendía, los aconsejaba. A veces me preguntaban cosas que yo tampoco sabía responder, pero igual lo intentaba. Pensaba que no podía mostrar dudas. Hubo una tarde que marcó algo dentro de mí. Uno de mis hermanos llegó llorando a casa porque un niño se había burlado de él por nuestra ropa. Yo lo abracé fuerte. Le dije que no importaba, que no valía la pena llorar por eso. Mientras lo decía, sentí una rabia profunda, pero la escondí. No quería que él aprendiera a odiar. No quería que cargara con lo mismo que yo empezaba a sentir. Esa noche me quedé despierto mucho tiempo. Pensaba en lo injusto que era todo, en cómo algunos nacían con oportunidades y otros con cargas. Pero también pensaba en mis padres, en su esfuerzo constante, en su dignidad silenciosa. Eso me devolvía el equilibrio. Aprendí a ser fuerte sin que nadie me lo pidiera, a sostener sin apoyo visible, a sonreír incluso cuando estaba cansado, a no quejarme, a no pedir ayuda. Con el tiempo, esa fortaleza se volvió parte de mi identidad. La gente decía, es maduro para su edad. Yo asentía. No sabían que esa madurez era una renuncia, que cada paso firme escondía un deseo postergado. Mi madre seguía siendo el centro emocional de la casa, aunque se notaba que el cansancio la alcanzaba cada vez más. Sus manos temblaban a veces, sus silencios se alargaban. Yo la observaba con atención, como si pudiera anticipar el momento en que ya no pudiera más. Mi padre, por su parte, envejecía rápido. El trabajo duro no perdona. A veces lo veía quedarse quieto, mirando al vacío. En esos momentos, entendía que él también estaba luchando contra algo invisible. Y yo me convertía en un puente entre mis padres y mis hermanos, entre la dureza del mundo y la fragilidad de nuestra casa. Sin darme cuenta, estaba construyendo una versión de mí que sabía resistir.
pero no sabía descansar. Ese fue el precio de crecer en una familia pobre pero unida. Aprendí valores que me acompañarían toda la vida, pero también aprendí a dejarme para después. Y ese después, sin saberlo aún, tardaría mucho en llegar. Hubo un momento, difícil de señalar con exactitud, en el que dejé de sentirme solo el hijo mayor y pasé a sentirme una pieza indispensable del equilibrio familiar. No fue algo declarado, ni celebrado, simplemente ocurrió, como sucede con tantas cosas en las familias que viven al límite. Nadie anuncia los cambios, pero todos los sienten. Mis padres empezaron a apoyarse más en mí. Al principio eran pequeñas cosas. Puedes cuidar a tus hermanos un rato. Puedes acompañar a tu madre al mercado. Puedes ayudarme con esto. Yo siempre decía que sí. No por obligación, sino porque sentía que negarme era romper algo frágil que nos mantenía unidos. Con el tiempo, esas pequeñas responsabilidades se volvieron constantes. Yo era quien organizaba los horarios cuando mis padres no podían, quien calmaba las discusiones entre mis hermanos, quien notaba cuando el ánimo de la casa estaba demasiado tenso y trataba de suavizarlo con alguna broma torpe o un silencio oportuno. Aprendí a leer el ambiente como otros aprenden a leer libros. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo retroceder. Esa habilidad, que muchos considerarían una virtud, nació de la necesidad de evitar conflictos en un espacio donde no había margen para el error. Pero ser atento todo el tiempo cansa. Había días en los que sentía que no tenía un lugar propio. No era completamente niño, pero tampoco adulto. Estaba en medio, sosteniendo sin ser sostenido. Y aunque amaba profundamente a mi familia, empecé a sentir un cansancio distinto. Uno que no se iba durmiendo. Recuerdo una tarde en particular. Había vuelto del trabajo con mi padre. Estaba agotado. Solo quería sentarme un momento, estar en silencio. Pero al entrar a casa, encontré a mi madre preocupada, a uno de mis hermanos llorando y a otro discutiendo por algo pequeño. Sin pensarlo, dejé mi cansancio a un lado y me metí en medio. Resolví, calmé, organicé. Lo hice bien, como siempre. Pero esa noche, acostado en la oscuridad, sentí una presión en el pecho. No era tristeza ni rabia, era una sensación de vacío, como si no hubiera quedado espacio para mí en el día. Empecé a preguntarme cosas que nunca me había permitido pensar. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Qué pasa cuando el fuerte también se cansa? ¿Está bien sentirse agotado cuando se ama tanto? No compartí esas preguntas con nadie. En mi casa no había tiempo para ese tipo de reflexiones. La vida seguía, implacable. Al día siguiente había que levantarse temprano, volver a empezar, resistir una vez más. Mis hermanos crecían viendo en mí una figura de seguridad. Me buscaban cuando tenían miedo, cuando estaban confundidos, cuando necesitaban aprobación. Yo respondía siempre, pero cada respuesta mía era una parte más de mí que se iba entregando sin retorno. Mi madre lo notaba. A veces me miraba en silencio, como si quisiera decir algo y no supiera cómo. En una ocasión, mientras lavábamos platos juntos, me dijo: «No tienes que hacerte cargo de todo». Lo dijo en voz baja, casi como una disculpa. Yo sonreí y le respondí que estaba bien, y lo creí, o quise creerlo. Mi padre, en cambio, no decía nada, pero su mirada me decía que confiaba en mí más de lo que yo confiaba en mí mismo. Esa confianza era un honor y una carga. Con los años, empecé a notar que algo en mí se estaba endureciendo, no hacia mi familia, sino hacia el mundo. Me volví más serio, más reservado. No esperaba demasiado de nadie. Pensaba que si yo podía con todo, los demás también deberían poder. Esa forma de pensar me protegía, pero también me aislaba. Hubo momentos de alegría, por supuesto, risas compartidas, celebraciones sencillas, tardes en las que el cansancio parecía desaparecer.
Pero incluso en esos momentos yo estaba atento, nunca completamente presente, siempre cuidando que nada se saliera de control. Amar de esa manera tan vigilante, tan constante, tiene un precio, y yo empezaba a pagarlo sin darme cuenta. Una noche, después de una discusión fuerte entre mis padres, una de esas discusiones que no hablan de amor, sino de supervivencia, salí de la casa y me senté afuera, bajo el cielo oscuro. Sentí ganas de llorar, pero no lo hice. Me quedé ahí, respirando hondo, repitiéndome que todo pasaría, que siempre pasaba. En ese momento entendí algo doloroso. Había aprendido a contener a todos, menos a mí mismo. No odiaba a mi familia. Jamás. Al contrario, los amaba tanto que había construido mi identidad alrededor de sostenerlos. Pero empecé a preguntarme qué quedaría de mí cuando ya no hiciera falta ser fuerte todo el tiempo. Esa pregunta quedó flotando en silencio, esperando el momento adecuado para ser respondida. Y aunque aún no lo sabía, el verdadero desafío no sería seguir resistiendo, sino aprender a soltar sin dejar de amar. Con el paso del tiempo, entendí algo que nadie me enseñó cuando era niño. Ser fuerte no significa no cansarse, ni cargar con todo en silencio. Ser fuerte, de verdad, también es saber reconocer cuando uno necesita descanso. Cuando el amor, aunque sincero, empieza a doler si no se equilibra. Crecí en una familia pobre, sí, pero también crecí rodeado de un amor que no se rendía. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo poco que tenían. Mis hermanos crecieron protegidos, incluso cuando yo sentía que me iba quedando atrás. Y aunque durante años creí que debía sostenerlo todo, hoy sé que nadie nace para cargar solo con el peso de una familia entera. No me arrepiento de haber sido quien fui, de haber cuidado, de haber resistido, de haber estado ahí cuando hacía falta. Eso me formó, me dio valores, me enseñó a amar de una forma profunda y leal. Pero también me enseñó algo importante, aunque tardé en entenderlo. Yo también merecía cuidado. Aprendí que el amor no debería exigir sacrificios silenciosos eternos, que una familia sana no se sostiene solo con el que aguanta más, sino con el que se permite ser humano, que crecer rápido no siempre es una virtud, y que sanar a veces implica mirar atrás con compasión hacia ese niño que hizo lo que pudo. Hoy miro mi historia sin rencor, con gratitud, sí, pero también con conciencia, porque honrar a la familia no significa olvidarse de uno mismo. Significa aprender a amar sin desaparecer. Si esta historia te recordó algo de tu propia vida, quiero que sepas algo. No estás solo. Muchos crecimos siendo fuertes antes de tiempo. Muchos aprendimos a cuidar sin que nadie nos cuidara. Y aún así, aquí estamos. Tal vez el verdadero acto de amor ahora sea diferente. Tal vez sea aprender a vivir sin cargar culpas que no nos pertenecen. Tal vez sea permitirnos descansar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar una historia que no grita, pero pesa. Y si algo de esto resonó contigo, deja que se sepa. A veces compartir también es una forma de sanar.